Tendremos también al pastor Salomón para hablar temas netamente del Apocalipsis, ¿no? En este momento estamos hablando sobre las glosas del arrebatamiento y también hemos visto, ¿no?, programas, pastor, con el pastor Benjamín Durán, con su papá, el pastor Benjamín, programas espectaculares, magistrales, de verdad. Y hablando de eso, una de las cosas que ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, ¿no?, es la escasez de agua, porque se convertirán en sangre, creo, si no me equivoco, igual como en el tiempo de Moisés. Sí, definitivamente, primeramente en el juicio de las trompetas vamos a tener, o sea, el mundo va a experimentar, digo vamos, no, es el mundo va a experimentar, porque nuestra esperanza no es esta, no, nuestra esperanza es irnos con el Señor antes, pero en las trompetas, cuando cae la quinta trompeta y viene se precipita el ajenjo sobre el mar. Las aguas se vuelven amargas por el ajenjo. Incluso después de esto, estamos hablando de la afectación del mar, pero después viene una afectación sobre los ríos y entonces estamos hablando del agua potable que va a ser afectado. Imagínate nada más que ya tenemos problema con el agua y esto viene a aumentar la problemática y esto va a ser una cuestión que se va a ver afectado grandemente. Escuchen esto, una crisis del agua y muchos, las élites saben que esto está siendo ya representando un problema, Gesser. ¿Por qué razón? Por eso es que hay empresas que ya están privatizando el tema del agua en los países. Ojo a eso, porque muy pronto en algunos países se va a empezar a cobrar incluso cuotas porque tú tengas un pozo. Vas a pagar cuota para que tengas un pozo. Fíjate que cómo está haciéndose esto, ¿no? Las privatizaciones va a llevar a atentar en contra de la economía del pueblo, de tal manera que este es incluso en algunos casos, creo que hay países en Sudamérica donde esto ha afectado tanto que hasta recolectar agua de la lluvia ya incluye un impuesto, ¿eh? Estamos en algo impresionante y sobre todo en el tema de la energía. Hay un sistema para sacar petróleo que le llaman el fracking, el cual utiliza muchísima agua y eso está creando, incluso en cuestión de Medio Oriente aún, todavía esto es algo fuerte, pero no solo en Medio Oriente, sino en diferentes partes del mundo viene una escasez en el tema del agua. Eso es un tema que sería bueno comentar en su momento. De hecho, ya también cuando son derramadas las copas de la ira, una de las copas de la ira también convierten el agua también en sangre. Entonces, el agua como sangre o la marea roja. Así que, bueno, tenemos muchas cuestiones allá sobre el tema del agua, el agua en el futuro. Gesser, adelante, Gesser. Pastor, me está trayendo a recordar lo que también en nuestro país de Perú también hacen ese mismo método, la recolección de agua, para tener, ¿no?, para utilizar. Aquí en el Perú también hacen ese tipo de método. No se ve mucho, pero sí se hace. Y yo creo que después de este programa que tendremos mucho para poder terminar este programa, ¿no?, de las glosas, creo que vamos a ver si coordinamos, Pastor Salomón, para hablar sobre este tema de las trompetas, sellos, copas, la mujer y el dragón, las 7 iglesias del Apocalipsis, porque yo creo que también es importante hablar del libro más hablado y el menos comprendido de repente por algunos, y algunos dicen que ya este libro ya se cumplió, ¿no? Y me gustaría tener de repente en una próxima entrega este tipo de programas, Pastor, aunque yo sé que lo estoy comprometiendo, pero yo sé que sería bueno para aprender también sobre el tema de lo que habla Apocalipsis, ¿no? Amén. Bueno, fíjense que respecto a esto, nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón y queremos compartir, que corra la palabra libremente. Es sorprendente que en 2 semanas, que es cuántos programas llevamos en 2 semanas, y son programas, si ustedes analizan el contenido, muy nutridos, o sea, no son programas improvisados, sino que son programas bien detallados.
Pero pues igual vamos a estar acomodando nuestros tiempos porque de pronto igual ahí tenemos otros espacios donde también vamos a estar compartiendo. Pero por ahorita estamos compartiendo glosas sobre el arrebatamiento y vamos a compartir 24 programas sobre el tema del rapto. Algunas personas dicen el rapto no se encuentra en la Biblia, pero todos estos programas que hemos visto, hemos mencionado que allí está el rapto. El día de ayer, antier, todos los días que hemos hablado, son programas donde se habla del rapto de la iglesia. Así que imagínate, solo estamos presentando 24 programas donde en cada uno de los pasajes que mencionamos se habla del rapto de la iglesia. Con otras palabras, con otros sinónimos en griego, como vamos a ver hoy, el tema de os tomaré a mí mismo, que es un tema súper emocionante, y vamos a ver de qué se trata en unos momentos, mi querido Gesser, en lo que hacemos ya esta invitación para todos nuestros amigos. Adelante, Gesser. Bueno, antes de iniciar, yo creo, este programa, ya tenemos un buen grupo de personas que se están uniendo a esta transmisión el día de hoy. Saludamos a todos los hermanos y hermanas de diferentes países. Coméntenos, mire, yo le hago un reto, coméntenos de qué países, coméntenos de qué lugar nos está viendo para poder nosotros también saludarle, darle su saludo correspondiente a todos los televidentes de las diferentes partes del mundo. Hay hermanos que nos ven de Japón, otros de Europa, o de repente, no sé, de Estados Unidos, no lo sé, hermano. Si usted nos comenta, podemos el día de hoy ya, desde ya también saludar a todos los hermanos que se están uniendo a esta transmisión de este programa, Canal Digital. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y el Señor lo oye. Así es, no se preocupe, estamos con este programa todos los días, de lunes a sábado, con diferentes programas de edificación. Amén. No es fácil, hermano, llevar a cabo este tipo de programas. No crea que no es, que es fácil hacer este programa. No, hermano, cada entrega es para la gloria de Dios. El pastor sabe que este trabajo que estamos llevando a cabo es un trabajo arduo. Y sabemos, hermano, que el pastor también se esfuerza día a día para traernos una palabra de parte de Dios. Amén. Ahí estábamos viendo a todos nuestros amigos. Saludo para Ramón Gutiérrez desde Paraguay. Pastor, nos están viendo desde Paraguay. Saludamos a mi hermano Ramón Gutiérrez. Él es fiel oyente. Él siempre me pregunta por interno, hermano, ¿a qué hora, a qué hora, a qué hora, a qué hora? Y me dice, ya mi hermano, hoy estaremos también en vivo. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Diga, pastor. Hermano Ramón. No, un saludo a nuestro hermano Ramón Gutiérrez que está saludando. Allí está Paticita Luna de Puerto Supe. Así que Dios la bendiga. También al hermano Jacobo Zul de aquí de Cozumel. De aquí de Cozumel, nuestro hermano Jacobo Zul, un buen siervo de Dios también, y mi hermano. Y bueno, pues le estamos mandando saludos a todos los que ya se están conectando. Hoy vamos a tener un programa muy especial basado en Juan capítulo 14, versículos 1 al versículo 3. No se lo pierdan porque vamos a entender este pasaje y vamos a emocionarnos y vamos a prepararnos. Es especialmente, está hablando el Señor de lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante, Gesser. Así es, pastor, estamos viviendo, pastor, yo quiero decirle, estamos viviendo tiempos bíblicos. El Señor nos viene hablando día a día a través desde el primer programa hasta aquí. Esto me acredita a mí que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y en cualquier momento el arrebatamiento puede ocurrir. Dos cosas puede ocurrir. Bien, nos puede ocurrir la muerte o pueda que venga el Señor. Pero siempre hay que estar preparados para cualquiera de los dos eventos.
Pastor, ¿cuáles son las expectativas de esta noche? ¿Qué podremos aprender un poquito el día de hoy? Algo así, antes de comenzar, algo somero, algo así como dice el pintor, unas pequeñas pinceladas para saber qué se nos viene en este programa de hoy, viernes 21 Bueno, de pues agosto, Pastor Salomón. vamos a, Gesser, vamos a ver el contexto de este pasaje, que es un contexto prácticamente romántico, lo vamos a ver, pero no solamente romántico, sino que es un contexto en el que se está hablando de la voz del novio para la novia, y vamos a ver cuál es el papel del novio, cuál es el papel de la novia, pero no solo eso, sino que vamos a estar hablando de los que se nos han adelantado y también del regreso de ese novio por la novia, todo este proceso, porque todo este momento tan solemne que vamos a ver, que se trata de una despedida de un novio, pero que empeña su palabra que va a volver por esa novia. Así que cuando entremos al estudio de estos pasajes, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar y nos vamos a dar cuenta que el tema del rapto no es un tema improvisado que algún predicador en 1830 se sacó de la manga como algunos piensan, sino que es un tema que el mismo novio le prometió a su novia ahí representado. Así que lo vamos a estar viendo. Y eso me emociona muchísimo, Gesser. Así que, por favor, no se vayan y escriban sus preguntas, porque también vamos a hablar algo sobre los muertos, algo sobre los muertos en Cristo, y vamos a hablar del momento cuando el encuentro de ese novio con la novia. Así que yo estoy emocionado, Gesser, por el tema. Si usted está emocionado, pastor, yo también estoy emocionado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el Señor viene, hermano. Y esa palabrita, pastor, hay una palabrita muy hermosa que a mí me gusta repetir siempre. Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Amén. Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar, pastor. Y vamos a iniciar ya este programa. Cuando decimos oración, algunos se quieren ir. No se preocupe, no vamos a extender la oración. Vamos a simplemente a orar para iniciar ya este programa. No se vaya, saludamos. Hay mucha gente que nos está escribiendo. Acá me dice Sangre Real Templario de Cristo. Me dice, bendiciones mi hermano y consiervo y amigo de milicia. Saludos a mi amigo el pastor Salomón Salomón Tuyú. Pastor, le Amén. están saludando y Sí. allí están los saludos, pastor. Amén. Díganos, pastor. Es un amigo pastor muy querido de la familia, de nuestra persona. Hemos tenido el privilegio de compartir momentos especiales en casa de mis hermanos y le mando un abrazo, un saludo a él, a su familia. Que queden esperando porque vamos a tener momentos especiales y hagan sus preguntas. Invitamos para que hagan preguntas y participen porque este tema va a ser de mucha bendición. Saludos por allá, Israel. Un abrazo, amigo. Hasta Playa del Carmen, ¿eh? Estamos aquí pasando el charco. Así le decimos acá. Así es, está cerquita nada más, dice el pastor Salomón. Qué alegría. Y como dice, en este programa, Maranata, ven Señor Jesús. Queremos, hermano, que el Señor venga, en cualquier momento va a venir. Y queremos, hermano, estar listos, preparados. Y este tema está, wow, sorprendente el día de hoy. Y vamos a iniciar este programa, como siempre, orando al Señor. Sin antes, tenga su Biblia lista. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6. Ya llegó nuestro pastor y amigo Miguel Moreno también. Ya está con nosotros el siervo del Señor Miguel Moreno. Me dice, yo recién llego, pero ya estoy listo para abrir la palabra del Señor. ¿Cómo está, pastor? El día de hoy, mi amigo Miguel Moreno, pastor y amigo. El pastor Salomón también está contento. Pastor Salomón, mucha gente se está uniendo el día de hoy. Mi hermano Alfonso Durán Mo, el pastor Alfonso también. Un abrazo. Infaltable el pastor Alfonso, de verdad. De verdad que me da alegría. Son puros pastores destacados, Gesser. Son pastores muy preparados. Por eso más que todo, de verdad. Sí. Me da alegría, de verdad, pastor.
Diga, Le pastor, mandamos, continúe. le mandamos saludos. Pues, ¿qué te parece si oramos y comenzamos de una vez? Dirige la Sí, sí, oración sí, y porque comenzamos. los hermanos nos están reclamando desde ya, me dice, no, pero antes de comenzar, pastor, dice el pastor Miguel Moreno, me dice, me gocé con la enseñanza anterior, el tema 7, Gloria a dice. Dios. Amén. Y Martina Torres dice, saludos al siervo Salomón desde Cancún. Hasta Cancún, un abrazo. Es una pastora excelente, igual amiga, junto con su esposo. Son grandes siervos de Dios, que los aprecio muchísimo y tenemos siempre contacto en todo momento. Dios los bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho en Cancún también. No se vaya, vamos a iniciar este programa, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Usa a tu siervo Salomón, Señor. Usa a tu siervo, el pastor Salomón. Úsalo como nunca lo hayas usado, Señor. Cada palabra, cada texto bíblico, Señor, sea, Señor, afirmando, Señor, lo que ya creemos, lo que, Señor, hemos esperado por años. Tu venida y tu retorno, Señor. Es lo que queremos, Señor amado, que en el momento que cuando suene esa trompeta, Padre, podamos partir, Señor, a la eternidad contigo y que podamos, Señor, en ese momento estar juntamente contigo en aquel día, Señor. Te damos gracias por este programa y desde ya, Señor, que sea de bendición para mis hermanos y hermanas y pastores y siervos del Señor que nos están viendo desde los diferentes puntos del mundo entero, Señor. Amén y amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo del 1 al 6. Dice el Señor en su palabra, el evangelista Juan nos va a decir, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Hay una pregunta en esta noche. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pastor Salomón, con usted el día de hoy esta ponencia, yo pongo en mute en mi micro y que Dios lo use, pastor, y que Dios siga hablándonos a través de este programa número 8, ya a través de este canal digital Torre Fuerte. Pastor Salomón. Amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar, ya les anticipo que hoy no vamos a tardar en el programa porque quiero que los hermanos participen, hagan sus preguntas porque el tema es muy, pero muy importante. El pasaje que hemos mencionado, que nuestro hermano Gesser ha leído, es un pasaje muy clave. De hecho, hablando del tema del arrebatamiento de la iglesia, es uno de los pasajes claves porque se encuentran en el Evangelio de Juan. Ya hemos hablado de los evangelios sinópticos, pero cuando hablamos del Evangelio de Juan, algunos dicen, no, Juan nunca habló del tema del rapto o de ese encuentro, pero cuando nosotros estudiamos Juan 14, que por cierto yo por mucho tiempo anduve cuando era un muchachito presentando películas en un rollo grande que antes se ponían las cámaras de esas proyectores caseros con esas ruedas grandes de rollos. Y una de las predicaciones en ese tiempo, fíjese, en ese tiempo era sobre el tema del cielo. Hablaba el evangelista Luis Palau cuando en ese tiempo estaba enfocado en su ministerio. Y bueno, qué interesante porque uno de los temas que él mencionaba era acerca del cielo. Y por mucho tiempo se habló de esta promesa del encuentro que vamos a tener con el Señor. Y este capítulo es muy importante, pero si nosotros no entendemos el contexto en el que se está mencionando, que es un contexto, podemos decir, casero, es un contexto que tiene que ver con un contexto hogareño,
no estamos hablando de un contexto político, no estamos hablando de un contexto más social, pero estamos hablando de un contexto casero. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de un contexto casero? Precisamente porque allí se está hablando de una casa, se está hablando de un padre, se está hablando de una escena cotidiana y el Señor Jesucristo está hablando también desde una plataforma ilustrando a un novio, mirando la tristeza de una novia. En todo eso, si no conocemos el contexto de judío, de lo que es un matrimonio, las escenas del noviazgo, que no es exactamente un noviazgo como tal, sino que entendemos que hay un proceso. Por ejemplo, en cuanto a las ceremonias judaicas, hay un proceso de 3 partes, que son el desposorio, la presentación y la fiesta de boda. Son 3 partes que contiene un matrimonio judío. Todas son elementos legales, ¿eh? Por ejemplo, el desposorio. No sé si ustedes se acuerdan cuando decía la escritura en Mateo capítulo 1 que José estaba desposado con María, estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había sido pedida, y a veces esas pedidas y entregas que se hacían, a veces eran desde la infancia, que se le separaba quién es su futuro marido. Pero ese desposorio era tan legal, que para deshacer el desposorio, por eso no es tanto como un noviazgo, sino que es todavía más comprometido que un noviazgo, porque para deshacer un desposorio tendrías que pasar un proceso de divorcio, porque el desposorio se hacía con un juez. O sea, a ese desposorio bien se le puede llamar matrimonio. De hecho, aquí hay algo muy interesante, Gesser, que hay que comprender. Ya desde que se empeñó la palabra, ya es un matrimonio entendido desde esa perspectiva. Nosotros manejamos el término novio y que el Señor, para que lo entiendan aquí en Occidente, pero en realidad no es el concepto más exacto el término novio, sino que es el marido, es el esposo, ya es el esposo en ese contexto, no en el concepto de esposo en la mentalidad occidental, porque aquí más calzaría con novio, pero no es exacta la comparación de novio, porque el novio generalmente aquí en Occidente no tiene tanto un compromiso tan legal como en el caso de las costumbres de los tiempos bíblicos. Estamos hablando incluso del judaísmo del segundo templo, en los tiempos del Señor Jesucristo. El desposorio era algo tan legal que, vuelvo a decir, que para deshacer eso tendría que haber un divorcio. Luego, la segunda parte era después de que ya anunciaba el novio, ¿sabe qué? Voy a venir a casarme contigo. La novia tenía una función que era preparar su vestido. Era su función de la novia. Por eso estoy diciendo que esta escena tiene que entenderse desde las costumbres judías, si no, no se va a comprender. Luego, el novio, cuando hacía esa promesa de que ya se va a casar, en cualquier momento vengo a casarme. Así que se despide. No es como los novios, el noviazgo en Occidente, que generalmente se ven muy frecuentemente, pero generalmente allí no. Él ya empeñó su palabra y va a la casa del padre, porque generalmente los papás, el padre, que era un terrateniente, tenía a sus familias, eran familias nucleares grandes, en el mismo espacio habían lugares para tener otras familias dentro de los mismos espacios, no dentro de la misma casa, pero sí dentro de la misma propiedad de lo que es el padre, y se le llamaba precisamente la casa del padre. Y el novio, su deber era preparar el espacio. Eso también es una enseñanza, porque aquí en México, por ejemplo, se dice una frase que no lo vayan a buscar en la Biblia. Dice, ¿dónde está el texto que citó el pastor Salomón? Que dice que el que se casa quiere. No está en la Biblia,
pero es real. Por eso está basado en lo que dijo el Señor. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero una de las funciones es tener una propiedad, tener un lugar en donde vivir. Y en el caso de las costumbres judías, que las familias eran grandes, estaban siempre dentro de la casa del padre. Cuando ya estaba listo ese lugar donde la novia iba a vivir, entonces, ¿qué pasaba? Este contexto lo estoy diciendo para que ustedes entiendan. Entonces sucedía la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase legal en el matrimonio después del desposorio? Se llama la presentación. ¿Qué es eso de la presentación? El novio venía de la casa del padre marchando con sus amigos, los amigos del novio. Fíjate qué interesante eso. Venía y ¿saben a qué venían? Venían a buscar a la novia, que inmediatamente al momento que el novio aparece, ella ya debe de estar lista, porque ella ya preparó sus vestidos. Cuando el novio aparece, ella tiene que tener lista sus vestidos, porque el novio ya tiene lista la casa donde la va a llevar, a la casa del padre. ¿Qué es lo que hacían? El novio se encontraba con la novia y eran escoltados, escuchen esto, eran escoltados hasta llegar de retorno a la casa del padre. Ella iba acompañado con sus padres también, desde luego, pero allá, cuando llegaba, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía el novio, escuchen esto, lo que hacía era llegar, presentarse ante el padre. Los padres de la novia tomaban la mano de la novia, lo ponían, esto es muy importante en lo que estamos diciendo, para que entiendan el pasaje, lo ponían en las manos del padre del novio, y es el padre del novio el que hace este simbolismo legal. Es el padre del novio el que entrega las manos de la novia en las manos del novio y les da la bendición. Y es oficialmente la segunda parte del matrimonio. Es después del desposorio, es la presentación ante el padre, en donde los bendicen. Escuchen bien esto porque es interesante, y entonces después se trasladaban todos al local donde van a celebrar la fiesta, y dependiendo de cuánto recurso financiero tenga el padre, es la duración de la boda. Pueden ser 2 días, 3 días, 8 días, 10 días. Eso depende ya del recurso del padre del novio. Y saben ustedes qué interesante esto, porque cuando ellos llegaban al local, en el local estaban las doncellas, las vírgenes, esperando al novio con la novia para entrar en la tercera fase del matrimonio, que es la cena de las bodas, que es conocida también como fiesta de todas. La fiesta de todas, así se le llama, pero es la cena de las bodas que se hacía en ese local, y allí estaban en el local, y duraba todo el periodo que vaya a durar la fiesta de las bodas. Ahora, esto es importante entenderlo, porque cuando el Señor está despidiéndose en ese día, que por cierto, tienen que acordarse que es el día cuando oficialmente en el capítulo 13, ya en el capítulo 13, porque acuérdense que el Señor Jesucristo estaba ya en esa noche que se instituyó la Santa Cena, y que dijo simbólicamente: este es el nuevo pacto en mi sangre, en el que él ya no solamente comió el cordero pascual, aun cuando estaba Judas, porque Judas come del cordero pascual del antiguo pacto, pero no participa en la institución de la Santa Cena que pertenece al nuevo pacto. Judas no participa porque él ya había salido, porque en el bocado de la cena pascual entró Satanás en Judas y salió. Y ahora, después de que salió, ahora el Señor instituye el nuevo pacto y establece también la Santa Cena, la comunión,
y entonces está haciendo precisamente ese compromiso con su novia, que ahí es, en el capítulo 13 va mencionando, y este es el capítulo 14, cuando empieza la nostalgia que él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores y es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Él se está despidiendo. Esa despedida tenía dos sentidos. Número uno, era necesario que él se vaya porque tenía que pasar en la cruz. Era necesario que él se vaya porque tenía que ser colgado en un madero. Era necesario que él se vaya porque tenía que resucitar y era necesario que él se vaya porque iba a la casa del Padre. Y esta despedida, las despedidas generalmente son nostálgicas. Yo no sé a cuánto de ustedes les gusta la despedida, pero las despedidas son nostálgicas. Sobre todo lo hemos experimentado en estos días de pandemia. Algunos dicen que no hay pandemia, que está el virus, pero no hay pandemia. Yo no entiendo muy bien de eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Sin embargo, lo que sí es real es esto, escuchen, hemos despedido a muchos de nuestros amigos, hemos despedido a muchos de nuestros hermanos y entiendan lo que el Señor está haciendo al despedirse. Y al despedirse, esto es tan real porque tú eres un cristiano, oiga, pero tu hermana, tu hermano está agonizando allá. Lógico que tienes corazón, porque el mismo Señor Jesucristo, ¿qué hizo ante la tumba de Lázaro, su amigo, cuando le dijeron que su amigo había muerto? El mismo Señor Jesucristo lloró. Y lloró precisamente porque está el aspecto humano. ¿Cuántos de nosotros en este periodo de tiempo hemos perdido seres? He perdido muchos amigos, amigos pastores también. Y es algo impresionante. Familiares también hemos perdido. Pero decimos esto, se nos adelantaron si son cristianos, se fueron a la casa del Padre. Ahora entendemos, yo lo he comparado de esta manera, Gesser, que es muy bonito pasear. Es muy bonito visitar lugares turísticos y de pronto irte de vacaciones. Es muy bonito y tienen invitación aquí. Aquí estamos todavía en color naranja. Pueden venir a pasear aquí con todos los cuidados en Cozumel. Están invitados. Es muy bonito salir de paseo, pero no hay nada como regresar a casa. Y nuestros hermanos que se nos adelantaron han regresado a la casa del Padre. El Señor Jesucristo estaba hablando con su novia y estaba expresando con esa desposada, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya. Eso se lo dijo el Señor, pero en esa despedida había una tristeza en el corazón de los discípulos que eran como la novia, porque se va el novio. Es interesante esto, se va el novio. Y ellos están tristes. Y el Señor mira esa tristeza en el corazón de ellos. Esa nostalgia. Gesser, ellos no sabían cuánto tiempo va a irse el novio. Y ese novio se ha ido ya casi llegan los 2000 años en que ese novio se fue, se despidió de la novia. ¿Sabes qué me viene a la mente? Me viene a la mente un monumento que se encuentra en Campeche, San Francisco, Campeche de México, que se llama La Novia del Mar. Es una historia muy interesante, por eso a Campeche se le llama La Novia del Mar, que es una historia de pirata y es una historia de una muchacha enamorada que se enamora de un pirata, de un marinero, y que él se va y que ella queda enamorada y se siente en la orilla a esperar en qué momento va a regresar el novio. Y ese novio nunca regresó y está ese monumento que se llama La Novia del Mar, esperando que regrese ese novio y nunca regresó. Pero sabes que esta escena que está hablando del verdadero novio, ese novio sí se estaba despidiendo y estaba empeñando su palabra. Si fuera un novio humano, pues no tendría forma de cumplirla después de 2000 años. Pero como este novio es un novio que no envejece, que es eterno, para el Señor un día es
1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Ya se fue 2 días casi. Ya se fue casi 2 días. Pero él dijo, no se turbe vuestro corazón. La palabra ya para turba es la palabra cuando hay una turba de gente, una multitud de gente y te están hablando y no entiendes porque todo el mundo hay bullicio, ¿no? Está hablando y tú no entiendes qué están diciendo. Lo que pasa cuando el corazón no entiende, cuando hay mucho ruido, cuando no comprendes qué está pasando. ¿Por qué se nos están yendo nuestros hermanos? Y yo hacía una reflexión, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, cuando dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y yo decía, ¿y qué tal si pensamos que el Señor ya empezó a levantar a su pueblo a través de los muertos cristianos y pastores que se nos han adelantado? Y si el Señor ya los empezó a levantar, y por eso el texto dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y si ya el Señor empezó a levantar a los suyos, estamos listos para irnos ya a la casa del Padre. Entonces es una buena reflexión esta. Si lo pensamos desde esa óptica de que ya el Señor empezó a trabajar y a veces no entendemos. No se turbe vuestro corazón. Y les habla del corazón, cardía se llama ya, que es el órgano que late, el órgano que da vida, el órgano que es considerado el centro del ser humano, que tus bases no se turben, que necesitas tener claridad tú como hijo de Dios en este momento de pandemia, en este momento de enfermedad. Necesitas tener claridad, necesitas tener paz, que los inconversos se turben, que los inconversos no sepan qué hacer ante la muerte, que los inconversos estén desesperados, pero no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, tú crees en Dios, dice el Señor, y envía imperativamente una orden: cree también en mí, porque la base de todo esto es que creamos en el Señor. Si creemos en Él, tenemos esperanza. Si tenemos la fe en Él, hay una esperanza. Crees en Dios, creed también en mí, y entonces viene el empeño de su palabra. En la casa de mi Padre, ya desde que te ofrece la casa del Padre, y no solamente te lo hace como una promesa simple, sino te dice, muchas moradas hay. O sea, alcanza para todos ustedes, alcanza para todos, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar. ¿Él qué fue a hacer entonces? Él se iba, me voy. Interesante esta palabra porque aquí marca la diferencia entre su primera y su segunda venida. Es interesante, hablábamos en estos días sobre el profeta Amós, donde precisamente él marcaba este pasaje y él decía que después de 2 días volvería. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje que mencionamos? ¿Es Amós o es Oseas? Oseas 3. Oseas capítulo... estamos hablando de Oseas capítulo 5, versículo 15, que dice así: andaré y volveré a mi lugar. Oseas 5:15. Escuchen esto, porque esto es importante, lo que el Señor está diciendo, haciendo referencia. Andaré quiere decir que si él está hablando en forma singular, el mismo Elohim, Yahweh, el mismo Dios, Jehová, es el que dice andaré. Y cuando dice andaré, está diciendo que estarán sus pies sobre la tierra y está hablando de su primera venida. Andaré. Y luego dice, y volveré a mi lugar. Está hablando de su regreso a la casa del Padre. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿Por qué se fue el Señor? Se fue para que Israel reconozca su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, es decir, en el periodo de la gran tribulación. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque él hirió y nos curará.
hirió y nos vendará. Perdón, venid y volvamos a Jehová porque él arrebató. Fíjate, ya cuando estén en la tribulación, este texto va a ser fuerte porque él arrebató, dice. Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. El 2 dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Y 2 días cuánto es para Dios? Son 2 milenios. Y en el tercer día, en el trayecto del tercer día, durante el tercer milenio, nos resucitará. Hablando del reino de Dios ya. Es interesante, impactante lo que está diciendo en este pasaje. Está mostrando lo que Juan 14 nos está advirtiendo. Y este pasaje nos está demostrando, por lo tanto, cuando dice la escritura, allá empeña la promesa, vuelvo a la casa del Padre y si me fuere y os prepararé el lugar, y se lo dice como para que empeña su palabra él, prometiéndole a la novia, voy a volver por ti, no te quedes triste, voy a regresar por ti y va a ser nuestra presentación en la casa del Padre y después vamos a venir a celebrar nuestra fiesta de bodas en un gran local y no va a durar nuestra fiesta 3 días, 4 días, 8 días, sino 1000 años de fiesta porque nuestro Padre, mi Padre es el más rico y va a durar por toda la eternidad. Qué interesante esta palabra, es súper interesante. Ahora, también entendemos que dice el versículo 3. Ahora vamos al versículo 3. Versículo 3, Juan 14, versículo 3, que dice de la siguiente manera este versículo 3. Dice así, Juan 14, 3. Y si me fuere, es decir, si regreso a la casa del Padre, si me fuere y os prepararé el lugar. Ahora, escuchen esto. Él no fue a preparar mansiones. Ya están, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas están preparadas. Lo que él fue a preparar es lugar. ¿Qué cosa entonces está diciendo? Que durante este periodo está en su ministerio sacerdotal de intercesión. Sí, es importante que entendamos que ahora Cristo, aunque reine en nuestros corazones y es rey por siempre, pero en este momento está sentado como sacerdote, según Hebreos. Se ha sentado como sumo sacerdote a la diestra de Dios y está intercediendo. ¿Cómo prepara el lugar? Está intercediendo por mí y está intercediendo por ti, para que tú puedas alcanzar ese lugar. O sea, que en esta tierra atraviesas por luchas, pero sabes una cosa, hay alguien que está intercediendo por ti. Sientes que no tienes las fuerzas para continuar, te falta fuerzas para seguir, hay alguien que está intercediendo por ti. De pronto te sientes desanimado, no tengo la suficiente fe. No te preocupes, hay alguien que está preparando el lugar para ti. Hay alguien que está intercediendo por ti. Eso es lo que está haciendo él cuando dice que fue a preparar lugar, no a preparar las moradas. Las moradas ya están, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero él está preparando lugar. ¿Cómo preparó lugar? Primero nos está abriendo paso. Cuando él regresa a través de su ascensión a la casa del Padre, oigan esto que es importante, él abre el camino. Abre el camino, ¿por qué? Porque resucitó con este cuerpo y fue transformado ese cuerpo humano, fue transformado. Así que en el cielo en este momento hay algo, un pedacito de tierra, de aquí de esta tierra, hay un pedacito de tierra y lo tiene Jesucristo. Así que, ¿cuál es el derecho que nosotros tenemos de entrar a la casa del Padre? Porque Él llevó algo de aquí para mostrar que nos ha redimido y que así como Él resucitó y ascendió, también nos ha preparado un lugar para que nosotros podamos resucitar y estar en la casa del Padre. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? El versículo 3.
Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí está la promesa. La promesa de su regreso. Ercó, dice acá, Ercó, Ercomai. ¿Qué es Ercomai? Ercó o Ercomai, lo que está diciendo es volveré, regresaré. Es un término que se usa siempre para la segunda venida también, al igual que parucía. Es un término general sobre la segunda venida, y esto está hablando de la segunda venida, pero no la segunda venida en gloria, sino la segunda venida con relación a la iglesia, y lo aclara porque dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Aquí está el sinónimo de dejar paso, que la palabra que dice os tomaré es paralemsomai. Paralemsomai, que aparece aquí cuando dice os tomaré a mí mismo, paralemsomai, para que donde yo esté vosotros también estéis. Esta palabra paralemsomai es una forma prolongada del verbo que se usa para traducir echar mano de. Echar mano. Os tomaré a mí mismo quiere decir vengo a echar mano de. Ese término tomado, que es para lambano también, es usado en Mateo 1:20 y 1:24. ¿Y qué es lo que dice Mateo 1:20 y Mateo 1:24? Lo voy a leer porque es muy importante esta comparación que dice así, 1:20 y 1:24. Dice así, 1:20. Y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo. Cuando dice, no temas recibir a María, tu mujer, la palabra que se usa recibir allá es tomado o paralambano, que es la palabra que aparece aquí para el ensomai. En 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó y recibió, ahí aparece la palabra tomar, recibió para lambano, recibió a su esposa. Entonces, para hablar de tomar a una esposa, cuando dice, os tomaré a mí mismo, está hablando el mismo concepto que se usa para tomar a una esposa. O sea, vengo a tomar a mi esposa, está diciendo el pasaje. Vengo por mi esposa. Y eso es impresionante. Por eso es que Mateo 24 no habla del rapto, porque en Mateo 24 él no viene a tomar a su esposa. En Mateo 24 viene como juicio. Él viene como rey. Él viene triunfante, pero ya viene casado. Sí, de hecho el capítulo 25 lo menciona. Además, se basa en la raíz del lambano de Juan 14:3, que se refiere al arrebatamiento. Pero en este caso se usa para lemsomai, que es una forma, como dijimos, prolongada de este verbo. Cuando dice para lambano, en el versículo 3, entonces os tomaré a mí mismo, puede traducirse de esta manera. Yo les tomaré juntamente para mi propio hogar. Vengo a buscar a mi novia para llevarla a mi hogar eterno. Vengo por ti. Esa es la promesa. Vean bien qué es lo que está diciendo el Señor cuando está hablando de Juan 14. Y ellos dijeron de esta manera, hermanos, cuando le da esta promesa el Señor, entonces en ese mismo pasaje, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Él es la única puerta para llegar a la casa del Padre. Mi amigo, esta es tu oportunidad. Recibe a Cristo como tu Salvador. Abraza a ese novio y enamórate del novio. Si te enamoras del novio, prepárate porque él viene a buscar a su novia. Este es el tiempo de enamorarnos de ese novio. Jesse, ¿qué te parece si abrimos el espacio ya para las preguntas? Si hay, para que pues podamos
podamos también edificar al pueblo, verán, a través de la pregunta. No, esta vez no quiero entrar en más detalles, pero creo que lo principal es entender el contexto de lo que Juan 14 nos está enseñando. Adelante, Géser. Sí, gloria a Dios. Vamos a abrir el espacio. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Yo sé que hay preguntas y que este es un buen momento para poder interactuar. Si es posible, usted, mi hermano, puede hacer las preguntas. Ahí creo que nuestro hermano Géser tiene problemas con el internet, pero vamos a esperar que se vayan abriendo las preguntas y podamos ir compartiendo nuestras dudas respecto a esta temática. Adelante, Géser, adelante. Muy bien, es un tema muy importante. Por allá saludamos también a nuestros hermanos que ya están conectados, que lo están viendo, que están compartiendo. Mientras va entrando allá nuestro anfitrión, ¿verdad? Mandamos saludos a Abel Martínez López, que nos dice que Dios le llene de su sabiduría. Gracias, mis hermanos. Gracias, un abrazo a nuestro hermano hasta precisamente Zacatecas. Un abrazo. Adelante, Géser. Bueno, pastor, aquí algunas acotaciones del pastor también Miguel Moreno, que está escribiéndonos algunas notas sobre la enseñanza que creo que la está escribiendo mientras que usted ha estado haciendo la enseñanza, sacando algunos puntos que estamos viviendo en tiempos de pandemia, ¿no? Confiar, él nos dice, ¿por qué es necesario confiar en Cristo en este momento, ¿no? En medio de esta pandemia, ¿es bueno confiar en Cristo? Es correcto esto que dice nuestro hermano Moreno. Saludos, mi hermano, gracias porque sus comentarios ayudan a tener luz sobre lo que el Señor está diciendo. Miren, los que viven temerosos en este momento son aquellos que están sin Dios. Nosotros como iglesia del Señor somos los primeros en dar un ejemplo de paz, de tranquilidad, de seguridad, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a la casa del Padre. Estamos yendo de regreso a la casa del Padre. Y ante esta situación, quienes viven atemorizados son los inconversos. Sin embargo, de pronto como que la iglesia empieza a perder la visión y empieza a sentirse miedosa. Y de pronto vemos a una iglesia temerosa, vemos a una iglesia que se ha escondido, vemos a una iglesia que así como cuando el Señor Jesucristo había resucitado, pero los discípulos no creían que el Señor había resucitado y estaban escondidos, pero aquellas mujeres valientes que traían el mensaje, ha resucitado, y ellos no le creyeron. No solamente Tomás no le creyó, sino que todos ellos no le creyeron. Esto es algo impresionante. Ninguno de sus discípulos le creyó. Así que este es un momento importante en el que nosotros como iglesia tenemos que demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Este es el momento de demostrar nuestra fe en el Señor. No estamos, Géser, pasando, excepto algunos países en los cuales las autoridades están usándolo, aprovechando que de por sí ellos ya estaban en contra de la iglesia para hacer una persecutoria en contra de la iglesia, pero en general en la mayoría de los países no hay una persecutoria en contra de la iglesia. No se está prohibiendo leer la Biblia, no se está prohibiendo congregarse, excepto, vuelvo a decir, en los países donde de por sí ya hay un prejuicio en contra de los cristianos. Pero quiero decirles algo. Este es el momento de nosotros demostrar nuestra fe y mostrar que Jesucristo es la respuesta
para esta sociedad llena de temor. No temas, nos dice el Señor, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerza. Adelante, Jesús. Podríamos también, pastor, decir que estamos viviendo con, ¿no? Como dice mi hermano, el pastor Miguel Moreno, cuando estamos hablando de, cuando dice no se turbe vuestro corazón, mucha gente se turbó con el tema del COVID-19, mucha gente vive preocupada del día a día, vive preocupada de las cosas que está pasando, pero nos hemos olvidado de esta palabra que Jesús nos dijo: creed también en mí, ¿no? Y la palabra, creo que la última palabra de la frase del texto bíblico, cuando dice creed también en mí, creo que tomemos esta palabra como una promesa del Señor, que creamos, que confiemos en el Señor en medio de todas las cosas que esté pasando. Confiemos que el mismo Señor que vino hace casi ya 2 días, como dijo el pastor Salomón, como porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Es como si el Señor ya se hubiera ido 2 días, ¿no, pastor? Y Él ya va a venir, Él va a regresar nuevamente. Y nos dice que debemos de estar confiando día a día en Él, ¿no? Y hay otra cosa más, pastor Salomón. ¿Cómo prepararnos para su venida, pastor? ¿Cómo prepararnos? Es correcto. Yo quiero retomar, antes de hablar de cómo prepararnos, el aspecto que tú estás diciendo. Mira, yo veo una iglesia que se ha desenfocado, que no está poniendo la mirada en las palabras y en la promesa que le empeñó su novio: vendré otra vez, sino que está viviendo con más miedo a la incertidumbre de lo que se está viviendo. ¿Qué más sigue? Viene el rebrote en noviembre, viene la vacuna, viene la persecución, o sea, está enfocado en lo que no debe de enfocarse y no se está enfocando en la palabra que le empeñó el novio, que es más fuerte. Incluso algunos están teorizando sobre el tema de la vacuna y todo lo demás, que tienen su derecho de hacerlo. Pero lo que debe de sostenernos a nosotros es la palabra que nos empeñó el novio: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es la palabra que él nos empeñó. Ahora, ¿qué pensarías que ser de una iglesia que solo está hablando de la vacuna, que solo está hablando del anticristo, que solo está hablando del miedo a la persecución, que solo está hablando, ya hasta cambiaron su teología, su escatología, y ahora la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Imagínate que están pensando que esto es la gran tribulación, cuando sea la verdadera tribulación. Si esto, que no es más que una imitación pequeña de la gran tribulación, cuando venga la grande, la tribulación, la grande, o sea, estos son los primeros que van a huir. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si nosotros estamos hablando más de estas cosas que del novio, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú de una novia que no habla del novio, sino que habla del amigo del novio o del enemigo del novio, y más habla del enemigo del novio y más habla de otro que del mismo novio? Estás diciendo, oye, ¿qué le pasa? Bueno, ¿de quién, por fin, de quién estás enamorado? Es interesante esto, que es el qué pasa. Y sobre todo, una iglesia que no está hablando de la venida del novio y que no está anhelando que venga el novio, porque una iglesia enamorada del novio, una novia enamorada, habla de ese novio con fervor. Mira, cuando tú sabes, te das cuenta cuando está enamorada realmente de ese novio, lo sabes. Pero cuando no está enamorado del novio, tiene otros amores, tiene otros amantes, está coqueteando con otras cosas de esta tierra y no quiere que venga el novio. ¿Por qué no quiere que venga? Quiere decir que no está enamorada del novio lo suficiente. Ahora, ¿qué es la preparación que tiene que hacer? Primeramente dice, creéis en Dios. Primeramente hay que creer en Dios y ponerse a preparar su vestido.
Apocalipsis capítulo 19. Vamos a localizarlo porque ya cuando viene la novia en el capítulo 19, versículos 7 y 8, dice así. Apocalipsis 19, 7, 8. Ya vemos a la novia, ya sucedió la presentación y dice que estaba gloriosamente vestida. Gocémonos y alegremos y demos de gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Note bien que aquí dice su esposa, quiere decir que ya es una mujer casada, se ha preparado. ¿Cómo se preparó esa esposa anteriormente? Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ella está preparando su vestidura con las acciones justas, predicando la palabra, compartiendo con otros todo lo que son las buenas nuevas. Eso es la preparación de su vestido, viviendo cada día la palabra de Dios, presentando el carácter de Cristo realmente. Te voy a decir algo, Jesse, rápidamente, no es el tema. No es acerca de la gran ramera, pero qué cosa, ¿por qué se contrasta a esta novia con la gran ramera? ¿Por qué ahora se presenta la novia? Porque ya fue destruida en el capítulo 18, la gran ramera. ¿Y por qué? Porque ella es la impostora. Esa gran ramera es la que se dice ser la verdadera novia, pero está manchada sus vestiduras. Realmente esa es una falsa novia, es una gran ramera, le llama. Cuando esa es destruida, entonces viene desde lo alto, desde arriba, desciende la verdadera novia. Ahora, Gesser, eso es interesante el capítulo 19. Si la novia desciende desde arriba, ¿en qué momento, díganme, señores, en qué momento vinieron a buscar a esa novia? Pues en Juan 14 lo dice, porque primero, para que venga ya como esposa casada, primero tuvo que venir el novio a buscarla para presentarla en la casa del Padre. Y ahora vienen a celebrar en la tierra la fiesta de todas, o la cena de las bodas del Cordero. Así que esto es algo muy interesante. Lo que se da en el cielo es las bodas del Cordero, la presentación de la novia al Padre. Y lo que se da en la tierra es la cena de las bodas del Cordero, que es el milenio. Adelante, Gesser. Qué hermoso, pastora, la verdad, que podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Creo que no habiendo muchas preguntas el día de hoy, saludamos a todos los hermanos que se han unido a esta transmisión, a mi hermano Abel Martínez López, al pastor Durán, a nuestro hermano, a todos los hermanos, mi hermano pastor Miguel Moreno, a todas las personas que se han unido día a día, se unen a este programa de escatología bíblica. La otra semana, si así Dios lo permite, pastor, estaremos continuando este programa y esperemos que la lluvia tropical de esta semana, de estos días, no afecte la conexión. Así es. Saludamos a todos los que nos estuvieron viendo, a mi hermano Alfredo Padua Popayán, mi hermana Sarita, a Paticita, Ramón Gutiérrez, Juliana Ortiz, Abel Martínez López, José Jacobo Quexal, Ángel Reyes, el pastor Miguel Moreno, el pastor Alfonso Durán, mi hermana María La Cruz, a nuestro hermano mi hermano Sangre Real, y a todos los que estuvieron el día de hoy apoyándonos a poder compartir el día de hoy esta transmisión, a los que han compartido, a los que han comentado. Pastor, una última pregunta, creo yo, y con esto creo que daremos por culminado este programa. ¿Qué podemos esperar este año 2020? ¿Qué podemos esperar de la iglesia? ¿O despierta o no despierta? Si con estos mensajes no despierta, ¿qué podemos esperar de la iglesia, pastor? ¿Qué podemos ver? ¿Qué puede suceder si la iglesia no despierta, pastor? Sí, mire, el Señor tiene programado el día y la hora de su regreso. Eso no podemos nosotros atrasarlo o adelantarlo. Él
viene, tampoco podemos detener la venida del Señor porque Él viene. Y me parece que ya las señales están tan dadas que podemos decir que Él viene ya. Y esto es algo muy importante saberlo. Sin embargo, la situación de la iglesia de los últimos días ha sido anunciada como tiempos peligrosos. La palabra peligrosos es calepos, violentos. En muchos sentidos es violento. Dice que tiempos cuando hace la pregunta el Señor, cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y nos dejen incógnita, hallará fe en la tierra. Creo que la iglesia está pasando el síndrome de la rana. ¿Qué es el síndrome de la rana? Si tú pones a una rana en una olla y prendes debajo el fuego, la rana no hace lo que normalmente otros animales harían cuando están dentro del, sienten el fuego, que salen huyendo. No, ¿sabes qué hace la rana? La rana lo que hace es que su sangre se va adaptando y a medida que empieza a calentar el agua, la sangre de la rana también va calentándose de tal manera que ni se da cuenta cuando muere. Y ese problema tiene la iglesia. La iglesia, lamentablemente, al principio de la pandemia, incluso no solo la iglesia, pero mucha gente, fue un shock. Al principio de la pandemia, de pronto se dieron cuenta qué está pasando. Estamos encerrados. Esto es una situación tremenda. Incluso empiezan las teorías de conspiraciones y las conspiraciones también, porque son dos cosas. Una cosa es teoría de conspiración y otra cosa son las conspiraciones que son reales también. Y entonces es interesante que empieza todo este movimiento y algunos de ellos pensaban, ya el Señor está por venir y entonces empiezan a preparar, pero a medida que se dieron cuenta que sobrevivieron a esto, que no murieron, que solo algunos murieron de la pandemia, bueno, no solo algunos, pero hay un buen número de muertos, pero al menos a ellos no les llegó. ¿Sabes qué? Yo lo veía esto, Gesser, ¿sabes dónde lo veía? Lo veía en las transmisiones. Al principio las transmisiones empezaron a subir, pero después que se dieron cuenta que las cosas están casi, entre comillas, volviendo a sobrevivir, les pasó lo de la rana. Empezaron a adaptarse, de tal manera que ahora ya hasta algunas personas no regresaron a la iglesia. Es impresionante en los lugares donde se reanudaron los servicios y gente no regresó y ahora sí, so pretexto de que se va a contagiar. Fíjate, interesante eso, ¿eh? Es interesante lo que está sucediendo. Y cuando los inconversos no tienen ni siquiera miedo de hacer sus plantones, de hacer y presentar sus inconformidades, apoyar a los conspiracionistas, a los negacionistas, que así se le llama, de las teorías que niegan que existe la enfermedad o la pandemia, y esos negacionistas están haciendo plantones y los cristianos no quieren ir a la iglesia en donde ya les dieron luz para congregarse con las medidas. Es impresionante lo que está pasando. ¿Sabes una cosa, Gesser? Pienso que estamos en tiempos tan peligrosos que lo que se dijo una ocasión en tiempos de los 70s, cuando había un avivamiento fuerte y se decía que el anuncio de las noticias dirá, millones de personas desaparecieron. Que si el rapto hubiera sido en ese momento, millones iban a desaparecer, Gesser. Pero sabes una cosa, tristemente tenemos que reconocer que si el rapto sucede hoy, no son millones los que se van a Gesser. Claro, hay una multitud. ¿Por qué hay una multitud? Porque todos los muertos en Cristo desde hace 2000 años hasta aquí son millones y millones y millones de cristianos. Sin embargo, estamos en la última fase de la cosecha en el rapto. Y tal vez no sean los millones y millones que nos dijeron. La pregunta es, ¿tú te vas con el Señor? Si no estás preparado, este es el momento de prepararte. Prepárate y entrega tu vida al Señor Jesucristo. Permítame hacer una oración por ti, amigo que me escuchas.
Este programa que se está invirtiendo tiempo, que se está invirtiendo recursos, que se está invirtiendo, es por una razón, para que tú conozcas a Cristo como tu Salvador. Ahí donde estás, tú que eres un cristiano caído, que ha abandonado las cosas de Dios, que esta palabra, que este programa haga mella en tu corazón y taladre tu conciencia y te reconcilies con el Señor.